Amén, hermanos. Entonces, hoy vamos a seguir considerando la palabra de Dios en la epístola a los Filipenses. Entonces, vamos a estar viendo el versículo 1 y 2 de esta epístola, que dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, vamos a orar y pedir que Dios nos dé luz para considerar hoy su palabra para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar delante de ti nuevamente, delante de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a los hombres por medio de ella. Tú eres el que llena de nuestra alma de gozo, Señor, de valentía, de sencillez, de sabiduría a través de tu palabra. Tú iluminas nuestro entendimiento, Señor. Te pedimos en esta oportunidad no sea diferente, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú iluminando nuestras mentes, que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu, guiándonos a ti, Señor, por medio de tu palabra. Permítenos comprenderla, permítenos exaltarte, permítenos conocerte, Señor, y experimentar tu vida en nosotros, por medio de tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como veníamos introduciendo el domingo anterior nuestro estudio a la carta de los Filipenses, anteriormente estuvimos viendo cómo comenzó esta comunidad de los Filipenses, cómo Pablo, que fue llamado, apartado por el Señor para servirle a Él voluntariamente, junto con Silas y Timoteo, fueron enviados por Dios a esta ciudad de Filipos. Ahí vimos cómo ellos empezaron a predicar el Evangelio, sujetándose a Dios, y cómo el Evangelio empezó a dar sus primeros frutos, con Lidia, con el carcelero, con las personas que iban poniendo su fe en el Señor Jesucristo. Estuvimos viendo las difíciles circunstancias en que comenzaron a creer los creyentes en Filipo y cómo esta iglesia empezó a fundamentarse en el gozo y en el ejemplo que mostraba el apóstol Pablo. Veíamos un poco de dónde se escribió esta carta, cuál era la circunstancia del apóstol Pablo en Roma, cómo él estaba preso en este lugar y cómo le escribió esta carta para animar a los filipenses en su fe, para agradecerles por las ofrendas que les había enviado, para hablarles sobre Epafrodito, que había ido con él y había estado con él de parte de los filipenses. Y el asunto del gozo, hermanos. Entonces, estuvimos viendo varios asuntos de la introducción. Hoy nuevamente, hermanos, no vamos a avanzar mucho, sino que vamos a seguir introduciéndonos un poco más en la carta. Entonces, en la vez anterior estuvimos viendo cómo fue la situación de cuando comenzó la iglesia en Filipos. Hoy vamos a ver la situación actual de quién está escribiendo y de los santos que se encontraban en esta ciudad. Entonces, como leíamos, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora es interesante cómo comienza esta epístola. Pablo, a diferencia de la mayoría de sus epístolas, donde él comienza donde él se presenta como apóstol, él aquí comienza presentándose junto con Timoteo como siervos. Esto es bien interesante. Esto solamente lo encontramos en esta epístola a las dos que escribe a los tesalonicenses y en la epístola o carta a Filemón. Son las únicas epístolas donde Pablo no se presenta como apóstol. Ahora, hay varias posibilidades de por qué Pablo se presenta de esta manera. En muchas ocasiones Pablo había tenido que presentarse como apóstol porque su apostolado estaba siendo puesto en duda por los falsos maestros judaizantes que estaban yendo a las iglesias en las cuales Pablo había trabajado, para causar problemas, para sembrar polémica, para llevar nuevamente a los cristianos a la ley, como en el caso de la epístola a los Gálatas, o donde había división, como en la iglesia de los Corintios, donde habían varios hermanos tomando partidos por ciertos obreros del Señor. En esta ocasión vemos que Pablo no tiene esa necesidad de afirmar su autoridad como apóstol. Él había estado entre los filipenses como un siervo gozoso del Señor. Ellos claramente habían visto en la vida de Pablo, en su ejemplo, un siervo de Jesucristo, un apóstol del Señor. Y tiene una relación tan cercana con los filipenses que no tenía esta necesidad nuevamente de recalcarles que era apóstol. Ellos lo sabían. Aquí no estaba en entredicho la autoridad
del apóstol Pablo, como apóstol de Jesucristo. Ahora él se presenta con Timoteo como esclavo, como siervo. Pablo y Timoteo habían sido comprados por precio y son por lo tanto propiedad de su amo, como estudiamos la vez anterior. Pablo y Timoteo y Silas, que habían ido a Filipos, eran siervos, esclavos de Jesucristo, voluntariamente, en un servicio voluntario a él, junto con todos los que también han venido a creer en el Señor. William Hendrickson dice respecto a esto: tal como Pablo usa el término, un doulos, que es esclavo, en sentido espiritual, es uno que sirve a su Señor con alegría de corazón, en novedad de espíritu y en el gozo de una perfecta libertad. Qué tremendo. Un esclavo de Jesucristo no tiene esa connotación negativa que tiene en el mundo, ¿no? La palabra esclavo en el mundo tiene esa connotación negativa de servidumbre, de opresión, de tiranía. Mire que, como mencionábamos la vez pasada, no hay mejor esclavo que aquel que tiene el mejor amo. Y los cristianos tenemos el mejor amo, pero nuestra servidumbre es diferente a la del mundo. Por eso los traductores fueron a traducir la palabra como siervo, por la mala connotación que tiene en el mundo. Pero el esclavo de Cristo, como decía nuestro hermano, lo hace de alegría, con una alegría de corazón, con una novedad de espíritu, y lo hace en un gozo de perfecta libertad. Qué gran diferencia con la esclavitud que hay en el mundo, que es opresión, que es un encarcelamiento, que es un cautiverio. Mientras que la esclavitud en Cristo al cristiano le da la verdadera libertad. Esta expresión era bien interesante en medio del contexto cultural de los filipenses. Pablo no solo se presenta como un apóstol, sino que tampoco lo hace como un romano. Él tiene ciudadanía romana. Recordemos que para los filipenses esa ciudadanía era algo muy especial, de lo cual estaban orgullosos. Él hubiera podido tener una gran oportunidad de acercarse más a los filipenses como un romano, pero no se acerca a los filipenses ni se presenta como un romano. Tampoco Pablo se presenta como un judío, como un fariseo, como un maestro de la ley. Él no se gloría en su sangre hebrea ni su trasfondo cultural. Él se gloría solamente en una cosa, en que él es esclavo de Jesucristo, siervo del Señor. Ahora, el servicio de ellos, ¿cómo era? Dice Pablo y Timoteo, siervos, pero no cualquier tipo de siervos, siervos de Jesucristo. El servicio de ellos era a Jesucristo. Añadiendo que son siervos de Cristo, Pablo muestra una intención, que él quería sacar la vista de sí mismo como siervo del Señor y ponerla en su amo. Pablo, siervo de Jesucristo, él es un siervo del Señor, un esclavo de Cristo, Él pone ese acento ahí. Él está tomando la atención de sí mismo, de Pablo, y llevándola a Jesucristo mismo. Él está diciendo, no es el siervo el importante, sino el Señor a quien él servía, a quien le pertenecían junto con Timoteo. Entonces, acordémonos de cómo Pablo está diciendo esto, de dónde Pablo está diciendo esto. Pablo está encarcelado en Roma, en una casa, encadenado a un soldado romano, y él está en unas circunstancias donde dice, yo soy siervo del Señor. No, él no era un prisionero más, él no era uno que estaba preso por ser culpable, sino que estaba acusado injustamente. Él estaba en Roma para ser juzgado ante el tribunal del César, pero él deja en claro que no es el César su señor. No es Roma la importante, sino a quien él sirve. Él es siervo de Jesucristo en cadenas, en Roma, ante el César, pero le pertenece al Señor. Él deja en claro que es propiedad absoluta de Cristo, dado que Jesús lo ha comprado por un precio muy alto, precio de sangre, hermanos. Él no puede pertenecer, por lo tanto, a nadie más. Tanto en Roma como en Filipos, no era raro ver el culto imperial, el culto al emperador, al César. Era un título que los emperadores usaban para hablar de su posición, de su autoridad que poseían. Pero Pablo está diciendo a los filipenses que él tiene un Señor mayor que el César, que es Jesucristo. Que aunque estaba encarcelado y preso por otros, él estaba ahí libremente, voluntariamente, por un servicio a causa de Cristo. No, Pablo, al igual que el Señor Jesucristo, que vino a este mundo
voluntariamente para servir, para poner en su vida en rescate por muchos, por todos aquellos que creen en su nombre, se han arrepentido de sus pecados. Asimismo, Pablo se identifica con Cristo y dice, yo estoy aquí voluntariamente. Pablo estaba como preso por los hombres, pero realmente estaba libre delante del Señor, estaba voluntariamente como embajador de Cristo en cadenas. Este era un mensaje bien tremendo para los filipenses, que como decíamos, para ellos era habitual ver el culto imperial, cómo se hacía culto a la profundidad del emperador, cómo se quemaba incienso delante de la estatua de ellos. En medio de la ciudad que era muy orgullosa de ser romana, como la de los filipenses, y una colonia, y que buscaba parecerse en toda la capital del imperio, Pablo no se avergonzaba de decir, Cristo es mi Señor. Como dirían en griego, Jesus estin Kyrios. Y eso es algo bien tremendo escucharlo de Pablo en medio de la capital de los romanos. Porque ese título Kyrios, que de ahí viene también la palabra César, que significa Señor, amo, dueño, Pablo le estaba atribuyendo únicamente al Señor Jesucristo. Le está diciendo a los filipenses, no es el Señor el César. El Señor es Jesucristo y yo soy siervo de Él, no soy siervo del César. Imagínense dónde estaba Pablo. Pablo estaba con la guardia pretoriana, estaba en Roma, donde todo el mundo de repente acostumbraba a rendirle pleitesía al César, donde seguramente cuando fallía el César todos se arrodillaban delante de Él, donde daban culto al emperador, donde aplaudían las obras del César. Sin embargo, Pablo ni lo menciona. Pablo menciona solamente a uno, a su Señor, a Jesucristo. Cristo es a quien le debe obediencia absoluta. Esto Pablo deja en claro. Su proyecto de vida es obedecer a Cristo, es hacer la voluntad de su Señor. Pablo estaba mostrando nuevamente cómo aquel siervo gozoso del Señor, que los filipenses habían conocido 10 años antes, que se gozaba en el servicio a su Dios, en medio de las circunstancias se identificaba primeramente como perteneciente a Cristo antes que a nadie, ¿no? Que entiende cómo Pablo se identifica, ¿no? Con Cristo, no con una labor, no con su apostolado, sino con el Señor. Y que ser siervo de Cristo es la mayor honra, hermanos. Como decía Agustín de Hipona, ser siervo de Cristo es ser rey. Ser esclavo de Cristo es el camino para la libertad perfecta. Qué consideración tan hermosa nuestro hermano, ¿no? Que ser siervo de Cristo, hermano, es ser rey. Que ser esclavo de Cristo es el camino para la perfecta libertad. Pablo era el hombre más libre, hermanos, en medio de aquella prisión. Pablo era el hombre más libre en medio de Jesucristo, su Señor. Ahora, podríamos nosotros considerar esta libertad con la que Pablo se describe a sí mismo y con el amor que se describe a su Señor. ¿Cuántas veces, cómo nosotros nos presentamos ante otros hermanos? ¿Cómo quién nos presentamos? ¿Con quién nos identificamos? ¿Con qué nos estamos identificando? ¿En qué nos estamos gozando? Porque, hermanos, para las personas del mundo es un orgullo identificarse con lo que hacen. Identificarte con el arte que practican, con algún deporte, con algún trabajo, con algún título. Mientras que Pablo se identificaba con servir a su Señor. ¿Dónde está nuestra identidad, hermano? La identidad del apóstol Pablo estaba en su Señor Jesucristo, que lo había comprado, que era su amo, que era su Señor. ¿Cómo tú te presentas delante de los hombres? ¿Te presentas como el mundo se presenta, con los éxitos del mundo, con la vanagloria de esta vida? ¿O te presentas como hijo de Dios? Sin embargo, hermanos, lo más importante para un cristiano es su identificación con Cristo. Es su identidad en el Señor. Se gozaba y se identificaba con ser de Jesucristo, hermanos. Ahora, ¿a quién escribe este esclavo gozoso? ¿A quién escribe este esclavo de Jesucristo? La vez pasada vimos cómo comenzó la iglesia en Filipos, pero esta iglesia ya había crecido. Ya tenía más miembros. Comenzó con un carcelero y su familia, y con Lidia, la vendedora de púrpura de Tiatira, y su familia. Y ahora vamos a ver aquí cómo está la situación con estos hermanos. ¿Quiénes son ahora? Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos. Esta palabra utilizada en griego es la palabra hagios, que viene a significar sagrado, consagrado, apartado para el servicio exclusivo a Dios,
separado para Él. Es la misma palabra Kodesh en hebreo, que nos habla de aquellas cosas que eran separadas en el tabernáculo y en el lugar santísimo para uso exclusivo de Dios. El aceite de la unción que era exclusivo, la vestimenta de los sacerdotes que era exclusiva, los panes de la proporción que eran exclusivos. Todo era exclusivo en el tabernáculo y en el templo de Dios. Ahora, nuestro hermano William Barclay dice al respecto: para los oídos modernos, la palabra describe una piedad casi fuera de este mundo. Se relaciona más con los santos que se ven en los vidriales, en las catedrales. La palabra santos no significa persona sin pecado o perfecto, pero separado del mundo para Dios es lo que significa. Entonces, santo es separado, hermano, para un uso exclusivo, para un uso que solamente le pertenece a Dios. Está diciendo a los santos de Dios, aquellos que han sido apartados para el Señor. La palabra que más usa Pablo para referirse a los cristianos, hermanos, en las Escrituras es la palabra santos. Y no solo Pablo. Si usted lee los apóstoles, si usted lee la carta de Pedro, la de Judas, si tú lees todas las cartas de la Biblia, hermanos, hasta si lees Apocalipsis, vas a encontrar que continuamente la palabra de Dios se refiere a los hijos de Dios como los santos. Esta palabra es usada para designar a los creyentes más de 60 veces en las Escrituras, mientras que la palabra cristiano solo aparece, hermanos, 3 veces. Qué tremendo, hermanos, como en la Biblia nuestra posición y nuestra identidad es considerada como santos de Dios, santos en Cristo Jesús. Esta palabra es bien tremenda que se aplique a nosotros, hermanos, que se aplique a personas como nosotros que somos pecadores, que somos débiles. Esta palabra es la misma que se usa cuando la Escritura dice ser hagios porque yo soy hagios, ser santos porque yo soy santo. Es la misma palabra que se usa cuando Dios dice mi nombre es santo, cuando se habla del Señor Jesucristo como el santo de Dios, cuando se habla del Espíritu Santo de Dios, es la misma palabra hagios. Qué tremendo, hermanos, que el Señor tome de su santidad y nos identifique a nosotros como santos, con las mismas palabras con las que se identifica a sí mismo, hermano. Así como el Señor es único, como no hay otro para el Señor, como no hay nadie como Él, ahora, hermanos, los cristianos somos apartados para ser únicamente de Él, de nadie más. Así como decíamos que el apóstol Pablo tenía una absoluta obediencia, tenía un solo amo y se identificaba con un solo Señor que es Jesucristo, él estaba apartado para un servicio al Señor. Así mismo los cristianos somos todos apartados para Cristo, hermanos. Qué tremendo esta palabra. Qué palabra tan tremenda, que en aquellos que Dios ha salvado somos llamados santos. Todos aquellos que estaban en Filipos ahora son llamados santos, hermanos. Y no fueron los filipenses, hermanos. Si usted lee la Biblia, hermano, esta palabra es tan tremenda. Es usada, por ejemplo, con la iglesia en la epístola a los Corintios, hermano, o en la epístola a los Gálatas. Hermano, ¿usted leyó la epístola a los Corintios? ¿Cuántos problemas había? Comenzando por los problemas de división, siguiendo por los problemas de inmoralidad sexual, problemas con la idolatría, con los ídolos, problemas de matrimoniales, problemas de sujeción, problemas con los dones. Y sin embargo, hermanos, el Espíritu inspiró a Pablo y lo llamó santos, llamados a ser santos en Cristo Jesús. Lo mismo los Gálatas, hermanos. Piensen en los Gálatas. Estaban abandonando el Evangelio. Estaban escuchando a los falsos maestros judaizantes que los querían apartar de la gracia. Y sin embargo, en la carta fueron llamados los santos de Dios, hermano. Qué tremenda palabra que Dios usa para describirnos a sus hijos. Pero no somos santos, hermanos, por nosotros mismos. Es lo que tenemos que entender. Por eso es que los podían ser llamados santos los Corintios, los Gálatas, porque es una posición que hay en Cristo Jesús. Porque no es por nuestra justicia propia o alguna obra que hayamos hecho para ser considerados santos, como lo es en el caso de los católicos, que por sus supuestas virtudes y requisitos que tiene la Iglesia Católica son canonizados y más tarde declarados santos por la vida que dijeron o se vio que llevaron. Nuestro hermano Warner de Boer explica: en vista del malentendido moral generalizado de la palabra santo como bueno, puro, devoto, se enfatizó que santo simplemente significa pertenecer a Dios, confiscado como propiedad de Dios. Entonces, mientras el mundo y los católicos piensan que los santos son aquellos que son buenos, que son devotos, que tienen una moral muy alta, la Biblia considera
santos para los cristianos, aquellos que somos pecadores, que hemos sido comprados por el Señor, como santos por haber sido apartados para el Señor, confiscados por Él para su uso personal. El cristiano es santo en dos aspectos, hermano. En su posición en Dios, en Cristo Jesús, y otro experimental, como lo explica nuestro hermano Hernández Díaz López en su comentario de la Epístola a los Filipenses. Dice, la santidad en la Biblia tiene dos aspectos, uno posicional y otro experimental. Ser santo es estar separado por Cristo para una nueva vida. Por un lado, ser un santo apunta a lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? Que Cristo hizo por nosotros en la cruz, hermano. La salvación que nos ha dado, la expiación que Él hizo, hermanos. Pero también continúa nuestro hermano diciendo, por otro lado señala lo que hacemos por Cristo, es decir, la obligación que tenemos de vivir de acuerdo con esta nueva posición en Cristo. Como dice hermanos Colosenses 3:12, ¿no? Que si hemos resucitado juntamente con Cristo, busquemos las cosas que están arriba en los cielos donde se encuentra Cristo Jesús, hermanos. Entonces somos santos en cuanto a posición, en cuanto a que ahora en Cristo Jesús hemos sido apartados para Él, por Él, en Él, por medio de su sacrificio expiatorio, apartado del mundo, apartado de los pecados, apartado de la inmundicia, apartado de la suciedad y perversidad de las naciones, para ahora ser un pueblo santo para el Señor. Y por otro lado, al haber sido apartados por el Señor, ahora Él hace una obra en nosotros, en la cual nosotros voluntariamente obedecemos al Señor y Él va formando a Cristo en nosotros para que lleguemos a ser santos en una manera experimental. Todo esto es en la gracia de Dios, no en nuestras propias fuerzas. Ahora Pablo continúa, porque no solamente está hablando que son santos, como veníamos mencionando, dice que son santos, pero son santos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En la carta de Pablo, la frase en Jesucristo aparece, hermanos, más de 60 veces. En Cristo, aparece más de 50 veces. En Cristo, 29 veces. Y en el Señor, 45 veces. Estar en Jesucristo y ser aceptado por Dios constituye para el creyente la suprema fuente, hermanos, de gozo. Qué hermoso, hermanos. Sí, somos santos, somos apartados en Dios, pero no somos santos como los santos del mundo. No somos santos como los santos de las falsas religiones. No somos santos como los santos de los santeros, o como los santos de los católicos, o como los hombres santos del hinduismo, que son considerados santos por los sacrificios y los sufrimientos que ellos se infligen a sí mismos. Somos santos por estar en Jesucristo, hermanos. Hermano cristiano es el hombre más gozoso del mundo. Porque siendo pecador, hermano, siendo como somos, el Señor nos ha amado y nos puso en su Hijo, nos hizo aceptos en Él, hermanos, y nos puso en una posición de ser llamados santos en su Hijo Jesucristo. Ser considerados santos, con el mismo título que se usa para sí mismo, Hagios, santo. Qué tremendo. Ese es el Cristo Jesús, hermanos, en quien estamos. Eso hace toda la diferencia, hermanos, estar en Cristo Jesús. Miren lo que dice nuestro hermano John MacArthur al respecto. Un budista no alega que está en Buda, ni un musulmán declara que está en Mahoma. Un adepto de la ciencia cristiana no dice que está en Mary Baker Eddy. Ni un mormón dice que está en José Smith o Brian Young. Puede seguir fielmente las enseñanzas y el ejemplo de sus líderes religiosos, pero no está en ellos. Solo los cristianos pueden decir que están en su Señor, porque han sido hechos uno con Él en el Espíritu, hermanos. Como dice 1 Corintios 6:17, que según el Señor, un solo Espíritu es con Él, hermanos. Qué cosa tan tremenda, hermanos. Esto no tiene ninguna religión pagana, ninguna religión falsa, como decía nuestro hermano John MacArthur. Los únicos que se encuentran en su Señor, en el Dios verdadero y único, son los santos del Señor apartados en Jesucristo. Hermanos, no solo como dice la Escritura, que Dios está en nosotros, a través de su Espíritu Santo, la Trinidad vino a morar en el creyente, sino que nosotros también, hermanos, hemos sido puestos en Jesucristo. Qué misterio tan grande. Qué misterio tan glorioso y hermoso por el cual debíamos sentir gozo, hermanos. A veces no pensamos en esto, hermanos, que nosotros hemos sido puestos en Cristo Jesús.
que hemos sido apartados en Él. Hermanos, esta es una de las verdades que más gozo debería traer a nuestro corazón, a nuestras vidas, de estar en nuestro Señor. Ahora, como santos en Cristo, somos aceptos, somos perdonados, somos reconciliados con Dios, ¿no? Somos puestos en lugares celestiales juntamente con Cristo, bendecidos con toda bendición espiritual. Esto debe llevarnos a una identificación más profunda con nuestro Señor Jesucristo. Pablo llama santos a aquellos que constituyen la iglesia en Filipos. Pero él saca la atención de los santos que están en Filipos y la lleva a Jesucristo, en quien ellos se encuentran. Así como él, siendo siervo del Señor, pone la atención a quien sirve, que es Jesucristo, él no pone la atención en los santos de Filipos, ¿no? Como hace el catolicismo, que pone la atención en los santos y no en Dios. Sino que Pablo dice, si ustedes son santos, son apartados, son un pueblo especial, son del Señor, pero lo son en Cristo Jesús. Él pone la atención nuevamente en el Señor Jesucristo. Ahora, si vemos el contexto, esto es bien interesante, porque en sí mismo los habitantes de Filipos se sentían, hermanos, de cierta manera santos o apartados. Por estar en medio de ciudades griegas, se sentían orgullosos de su ciudadanía romana, como veníamos viendo la vez pasada. Se sentían orgullosos de su cultura, de su vestimenta, de sus privilegios y de su historia. Ellos sentían que eran, en cierta manera, santos en un sentido natural. Ese era el pensamiento de ellos, de muchos de ellos, antes de conocer al Señor. Pero ahora miren que Dios trajo una mujer de Tiatira, que ni siquiera era romana, agarra un carcelero que no tenía muchos recursos económicos, y él hace un solo pueblo que ahora es santo. Ellos no son santos ahora por diferenciarse de los griegos que estaban alrededor, ahora son santos incluso en medio de los mismos habitantes de Filipos. Pablo, que se identifica como siervo de Jesucristo, identifica a los creyentes en Filipos con quienes han sido apartados, consagrados de entre los gentiles, de entre los romanos. Ya no es una ciudadanía en la que tienen que tener su orgullo o en la carne, sino que ahora están en Jesucristo y solo en Él. Ahí es donde ahora reposa la identidad de estos cristianos. Ya no serán romanos, ya no de donde venían, ya no en su profesión, sino que ahora son santos y lo son en Cristo Jesús. Esa es su identificación. Ahora, en Filipos, estos santos en Cristo se encontraban en una ciudad. Porque dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a los santos en Jesucristo que están en Filipos. Se encontraban en una ciudad, hermanos. Pero había algo que primaba sobre su ciudadanía terrenal, que ellos eran santos. No eran santos por ser filipenses, sino santos por estar en Cristo. Ellos habían sido apartados de entre los habitantes de Filipos para estar en Cristo Jesús en medio de esa ciudad. Entonces nosotros pensamos que son los santos de cierto lugar, pero la Biblia dice que son los santos en Cristo Jesús en ciertos lugares, no de ciertos lugares, porque nosotros, hermanos, no somos del mundo, estamos en el mundo. Así como ellos, todo cristiano que vive en este mundo no es de este mundo. Puede estar en un lugar geográfico, hacer parte de una nación en la carne, tener una ciudadanía terrenal, temporal, pero no pertenece a este mundo ni se identifica con el mundo y sus reinos, hermanos. Antes de ser filipenses, ellos son santos en Cristo Jesús. Hermano, usted antes de ser colombiano es un santo en Cristo Jesús. Yo antes de ser israelí soy un santo en Cristo Jesús. No tenemos nada que gloriarnos en la carne, hermanos. Está bien que tengamos una ciudadanía terrenal. Está bien que tengamos un nombre, una familia a la cual pertenecemos en la carne. Pero por sobre todas esas cosas, hermanos, debemos identificarnos primeramente, como lo hacía Pablo como siervo de Jesucristo, y los filipenses como santos del Señor, como pertenecientes a Jesucristo. Ahora, ¿esto por qué? Miremos Efesios 2, versículo 4. Efesios 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos
resucitó. Y asimismo nos hizo estar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces miren qué tremendo que dice el apóstol Pablo, hermano, que aunque estamos en el mundo, aquí en la carne, estamos en una nación específica, pero en el Espíritu, en Cristo Jesús, estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Esto es único. Podemos ser los santos de Dios y estar en cierta localidad, en cierto lugar. Pero sobre todo, hermanos, somos santos que están a la diestra de Dios en Cristo Jesús, bendecidos con toda bendición espiritual. El cristiano, hermano, tiene un gran motivo para estar gozoso de estar apartado en Cristo, por su posición en el Señor, por estar apartados en Él. Como veníamos diciendo, Pablo identifica a los creyentes de Filipos como santos en Cristo Jesús. Esto implica que ellos eran diferentes al resto de aquellos que se encontraban en la ciudad. Ellos habían sido apartados, hermanos, como veníamos diciendo. Y esto implicaba para ellos que ellos no se identificaban más ni siquiera con aquellos con los que estaban a su alrededor. Ellos se identificaban con Jesucristo. Antes tenían otras costumbres y vivían en el pecado, en sus vanidades, en sus concupiscencias, en sus transgresiones contra Dios, sin ley, bajo la ley de Roma, identificados con Roma. Hermano, ¿cuál es lo que dice la carta a los romanos? El capítulo 1, del versículo 18 al 32. Ahí Pablo escribe la carta a los romanos y describe cuántos horrores se practicaban. Homosexualidad era normal en el Imperio Romano. La lascivia era normal, las orgías, hermano, era algo normal. La idolatría era algo normal. El culto al emperador era algo normal. Hermanos, todo eso era normal antes para los filipenses, pero ellos ahora habían sido apartados para el Señor Jesucristo. Como dice 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué tremendo. Pablo dice a los corintios, hermanos, que ellos, aunque antes practicaban ciertas cosas, ellos ahora habían sido lavados, habían sido separados, santificados, justificados en Cristo Jesús, en su nombre, en su Espíritu Santo. Y esto no era diferente para los filipenses. Ellos tenían todas esas costumbres, pero ahora habían sido apartados para el Señor. De esa misma manera también nosotros hemos sido apartados en medio del lugar en que vivimos, hermanos, para estar en Cristo Jesús, para experimentar la santidad de Cristo Jesús, para tener una vida diferente. Hemos sido apartados de los muertos, hermanos, porque antes de conocer al Señor estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como nos dice también en Efesios 2, versículo 1. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, Dios nos apartó de la muerte espiritual, nos apartó de aquellos que van camino al lago de fuego. Todos íbamos camino a un mismo rumbo, corríamos siguiendo una misma corriente, estábamos bajo el mismo sistema del maligno. Y el Señor, por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, nos apartó de los muertos, hermanos, dándonos vida juntamente con Cristo, como leíamos también antes. Habiendo resucitado juntamente con Cristo, fuimos apartados de los muertos de este mundo. Somos apartados de aquellos que nos rodean en Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿no? Aunque estamos en este mundo, como decíamos, no somos de este mundo, hermano. No pertenecemos más a este mundo. Pablo decía que el mundo está crucificado para él. Y él está crucificado para el mundo, hermanos. Que el mundo ya no podía contar con él. Él había sido apartado por medio de la cruz de Cristo, por medio de la muerte del Señor, por medio de la santificación que estaba Dios obrando en su vida. Si nosotros también, hermanos, pero esto no solamente para los filipenses.
Si los filipenses como hijos de Dios son santos y todos los cristianos en la Biblia son llamados los santos de Dios, entonces también nosotros somos santos, los que hemos creído en Él, hermanos. Esto también se aplica a nosotros que estamos hoy en día. Esto implica que nosotros hemos sido apartados para ser diferentes. Como decíamos, este ser apartados no solamente es en posición, también debe ser algo experimental. Así como los filipenses tienen una vida de pecado en el pasado, una vida igual al resto de sus conciudadanos romanos, y ahora han sido apartados para Dios, así también nosotros, hermanos. Hemos sido apartados de medio de una generación perversa para ser de Cristo. Porque la iglesia no está llamada a ser como el mundo. Los santos de Dios que están sentados juntamente con Cristo en los lugares celestes, bendecidos con toda bendición espiritual, hermanos, que están en el mundo, ya no son del mundo. Ahora son de Cristo, y eso debería tener una diferencia en nuestras vidas, una separación, un uso exclusivo del Señor, una gran diferencia. Nosotros teníamos las mismas costumbres que el mundo, teníamos la misma forma de pensar del mundo, pero como decía Pablo, eso era en el pasado. Ahora fuimos apartados para Él. Hoy tenemos algo diferente, hermanos, para nuestra vida, un llamamiento a ser apartados para Dios. Pero ¿qué vemos hoy, hermanos? ¿Qué vemos hoy en medio de la iglesia a veces? En vez de ver que una iglesia santa, apartada para Dios, de este mundo, impactando al mundo con la santidad de Dios, vemos al mundo impactando a la iglesia. Aquellos muros de separación entre lo profano y lo sagrado, como que han sido derrumbados en medio de la iglesia en estos tiempos. Hermanos, esto nos recuerda la figura de Israel. Israel había sido sacado de Egipto, pero no del mundo, ¿no? Así como Cristo ha sido sacado del mundo, ha sido tomado por Dios en el mundo, pero Dios lo ha permitido que el cristiano siga en el mundo para dar testimonio de Él. Entonces Dios apartó a Israel del medio de Egipto, que simboliza el mundo, y lo llevó a la tierra de Canaán para que fuera luz a las naciones, para ser un pueblo santo, para ser un pueblo diferente, para ser un pueblo que no imitara las costumbres de aquellos que estaban a su alrededor, aunque ellos mismos provenían de muchas de esas costumbres antes de haber sido pueblo de Dios. Si no había una gran diferencia, y eso no estamos viéndolo, hermanos, en medio de la iglesia. Así como Israel cada vez se pareció más al mundo, se volvió de la idolatría del mundo, tuvo reyes como los del mundo, tuvo una adoración como en el mundo, así hoy en día vemos que en la iglesia del Señor está pasando lo mismo en muchos lugares. En vez de ser los santos de Dios que se identifican con su Señor Jesucristo en su servicio, vemos líderes identificándose con la psicología del mundo, con la mercadotecnia del mundo, con el coaching cristiano, con la política de este mundo, con las tendencias y modas de este mundo. Ya no se ve una diferencia en muchos siervos que dicen ser siervos del Señor Jesucristo. Hermanos, se ha perdido el gozo de ser santos, de ser diferentes al mundo en pensamientos, en el obrar, en cómo disfrutamos las cosas. Queremos disfrutar lo mismo que el mundo disfruta. Queremos vestir lo mismo que el mundo viste. Queremos hacer lo mismo que el mundo hace. Queremos ver lo mismo que el mundo ve. ¿Y es que qué tiene de malo? Dicen muchos. ¿Qué tiene de malo hacer lo mismo que ellos? Hermanos, tenemos que ser conscientes de la posición que tenemos. Ya no tenemos gozo de ser un pueblo apartado y escogido y especial para el Señor. Y como hemos perdido ese gozo, ahora lo buscamos en las cosas del mundo. ¿Cuántos ven una vida apartada para Dios, una vida de piedad, una vida de consagración hoy en día como algo aburrido? Como algo que dicen que ya pasó. Como si fuera una moda la santidad. Como si fuera una moda el haber sido comprados y apartados para el Señor Jesucristo. ¿No es algo tremendo, hermanos? Que ya no encontremos ese gozo en ser un pueblo único, en ser un pueblo apartado para Dios, en ser instrumentos consagrados para Él. Ya no encontramos ese gozo. Ahora el cristiano busca el gozo en las cosas que ofrece el mundo, en las cosas pasajeras y vanas, en parecerse en todo a lo que el mundo hace. Por eso muchas iglesias han querido reemplazar el gozo del Señor por el entretenimiento pagano y profano que ofrece este sistema diabólico del mundo. Pues como ya no tienen el gozo en el Señor, como ya no hay un gozo en la santidad, en alabarle, en su palabra, en ayunar, en orar, ahora buscamos el gozo en el entretenimiento
barato y superficial que este mundo nos ofrece. Hoy en el culto, hermano, una reunión cristiana es como ir a un parque de diversiones de Jesús, lleno de luces, lleno de humo, con un falso ambiente de avivamiento y gozo espiritual. Hermano, yo me acuerdo que iba a reuniones y hay unas alabanzas, bueno, que yo no llamaría alabanzas, bien raras que hoy en día cantan, ¿no? Que el Señor nos libertó y que ahora somos libres para correr, libres para cantar, libres para danzar. Que eso es lo que nos gozamos. Hermanos, la gente del mundo se goza en eso. Y no tiene a Cristo. En danzar, bailar, correr. Eso yo también podía hacerlo antes de ser cristiano, hermano. Pero ¿sabe qué no tenía antes de ser cristiano? No estaba apartado en Cristo. No era llamado santo. No era llamado a su pueblo. No era llamado a su posesión preciosa y privada. Hermanos, en eso debe estar el gozo del cristiano. No en correr, no en saltar, no en danzar. Ahí no está el gozo del cristiano, hermano. El gozo verdadero se encuentra en una persona, en Jesucristo. Y en Jesucristo se encuentran los santos de Dios. En Él nos encontramos. Hermanos, en Juan 17:14 el Señor dice lo siguiente: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Qué tremendo, hermanos. Como decíamos, el cristiano no es de este mundo, pero ha sido dejado en el mundo para un testimonio, como gente apartada y especial y única, exclusiva de Dios, en posición, pero también en una vida que se diferencia de aquellos que están a su alrededor. Pero no hemos sido quitados del mundo, estamos en el mundo, hermanos. Pero qué tremendo que dice aquí el Señor Jesucristo sobre sí mismo. Él dice que yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cristo es la verdad, hermanos. Y Él se santificó, Él se apartó, hermanos, del pecado, de la maldad de este mundo, más no de los pecadores, para salvarlos. Él se apartó de las prácticas falsas de la religión de su época, pero no se apartó de aquellos que buscaban realmente la salvación que a Dios había prometido por los profetas en las Escrituras. Aquellos que reconocían que eran pecadores, el Señor los recibía con las manos abiertas. Hermano, el Señor se apartó como un sacrificio para su Padre, por los pecados, para hacer un pueblo santo y único en sí mismo, en su persona. Es en Cristo que somos santificados, que somos apartados. Y fuimos a ser diferentes. Miren lo que dice 1 de Pedro, hermanos, 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La santidad del pueblo de Dios, dice que somos un linaje escogido, real sacerdocio. Cristo es aquel linaje escogido, y en Él somos escogidos por medio de la fe en Jesucristo. Él es el sumo sacerdote, hermanos, y en Él somos constituidos un pueblo de sacerdotes. Pero en Jesús también somos constituidos, ¿qué? Nación santa. Qué tremendo, hermanos. Pensemos en los filipenses que sean orgullosos de ser romanos. Pensemos que ahí estaba, como decíamos, la hermana Lidia de Tiatira. Y otros gentiles que tal vez habían creído que no eran de ciudadanía romana. Y tal vez hasta había algunos judíos entre ellos que no eran romanos. ¿Y qué dice el Señor? Nación santa, hermanos. Ahora somos identificados con una nación separada. Como el pueblo de Israel que fue apartado para ser una nación especial, diferente a todas las demás, los cristianos como nación somos apartados para ser una nación santa. Un pueblo adquirido, comprado por Dios, que le pertenece a Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos apartados, hermanos, para que siendo apartados podamos ser usados para anunciar al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, de aquel en quien nos encontramos, en Cristo Jesús. La santidad del pueblo de Dios lo capacita para poder dar testimonio al mundo, porque si nos parecemos al mundo no hay testimonio que dar.
Pero aquella santidad que se encuentra en Cristo Jesús, tanto en la posición como en lo experimental, nos capacita para mostrar algo diferente, que es la propuesta de Dios, hermanos. La propuesta que Dios tiene para el mundo, de apartarse del camino de oscuridad, salir de las tinieblas y pasar a su luz admirable. Entonces, hermano, tiene que haber una diferencia en el pueblo de Dios. Tiene que notarse que somos diferentes, hermano, y para eso no hace falta que vistamos de una manera rara, hermanos, o que usemos un lenguaje raro. No se trata de eso, de ser diferentes. Muchos hoy en día creen que hablar de una forma es ser espiritual y es ser cristiano. Ciertamente hay un hablar en el pueblo de Dios que es diferente al hablar del mundo, porque nosotros hablamos de Jesucristo, mientras que el mundo habla de las cosas del mundo y el mundo oye las cosas del mundo. Pero, hermanos, tiene que haber una diferencia en nuestra vida. Familias que son diferentes a las familias del mundo, hermano. ¿En qué son diferentes? Porque nuestras familias y la del mundo se parecen ¿en qué? Papá, mamá, hijos. Sí, pero las familias del mundo, hermanos, no giran en torno al diseño de Dios. Mientras que las familias de los hijos de Dios, de los santos de Dios, deben ser familias diferentes. Familias en el orden de Dios. Familias consagradas, como decía Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Era una familia apartada para el servicio. Una familia consagrada para el Señor. Una familia que tiene su gozo y su centralidad en el Señor Jesucristo. Y no solamente nuestra familia, es nuestra manera de obrar. El mundo tiene una manera de trabajar. El mundo tiene una manera de hacer las cosas. Una manera pervertida, una manera con sus chanchullos, con su corrupción. Los cristianos no, hermanos. Los cristianos no obramos de la misma manera. Podemos tener muchos trabajos parecidos a los del mundo, pero el cristiano en su trabajo se va a diferenciar del resto. Porque se encuentra en Cristo Jesús, porque ha sido apartado para Dios y porque Él irradia esa santidad de su Señor. Esa diferencia, Él es un siervo de Dios en medio de su trabajo. Él es diferente. Hermano, la manera en que nos deleitamos no puede ser la misma del mundo, hermano. No podemos deleitarnos en aquellas cosas que el mundo ama. No podemos deleitarnos en la vanagloria del mundo, en el deseo de los ojos, en el deseo de la carne. Hermanos, el gozo se encuentra en Cristo. Si yo soy apartado para el Señor, hay un gozo que es santo, apartado del gozo profano que el mundo profesa tener. Hay un deleite diferente en el Señor. Hermanos, los cristianos nos gozamos, por ejemplo, en la comunión unos con otros. El mundo no tiene esa comunión y ese gozo. El mundo se goza alrededor de la cerveza, alrededor del fútbol, alrededor de los programas de televisión, por ir a la playa semidesnudos. El mundo se goza por eso. El mundo se goza en abortar. El mundo se goza en la homosexualidad, en la promiscuidad. El cristiano tiene un gozo diferente, hermanos. El cristiano ya no puede disfrutar de aquellas cosas que antes disfrutaba en el mundo. Ya no puede poner su mirada en aquellas cosas que Dios ha desechado. El cristiano tiene un gozo que es un gozo separado, un gozo santo, un gozo diferente en el Señor. Hermanos, qué tremendo, ¿no? Como nosotros debemos ser un pueblo diferente en todo, hermanos. Así como Israel era un pueblo completamente diferente a todos, hermanos. Israel vestía diferente, Israel comía diferente, Israel adoraba diferente. Así fue como Dios concibió ese pueblo para hacer luz a las naciones que estaban en tinieblas. Así nosotros como pueblo de Dios debemos ser un pueblo diferente aunque estemos en medio del mundo. Dios nos ha sacado del mundo, que nos ha dejado en el mundo para testimonio de Él con su luz. Aquellos que están en tinieblas. Siguiendo, hermanos, el saludo de Pablo y Timoteo a la iglesia en Filipos, él continúa diciendo, con los obispos y diáconos. Es interesante que los líderes son mencionados después de los santos, no aparte de los santos, sino entre los santos. Qué interesante este saludo, hermanos. Él no comienza por los líderes de la iglesia, sino que él saluda a los santos, y en esos santos hay unos que son los ancianos y que son los diáconos, servidores del Señor en medio del pueblo. Hermanos, la Biblia no considera que haya cristianos superiores a otros como de otro nivel. En Cristo Jesús lo que hay son santos y todos ellos son incluidos en Cristo Jesús. Miren lo que dijo nuestro hermano J.B. Grospitz sobre esto. Dice, la mención de los funcionarios de la iglesia después de los miembros de la iglesia muestran cómo la idea de Pablo
de puestos oficiales en la iglesia era tan diferente de las ideas sobre el sacerdocio planteadas en tiempos más tarde, ¿no?, por la Iglesia Católica, y que aún dominan una gran parte del cristianismo. Para Pablo, los oficiales solo eran parte de la iglesia y no una orden separada de ella o sobre los laicos. Tremendo, ¿no, hermanos? Tremendo que hoy en nuestros días aquellos que dicen ser siervos de Dios quieren ponerse por encima de los santos, apartarse de los santos como una clase especial. Hermanos, pero todos los santos de Dios, incluidos los que son los pastores, los ancianos, los diáconos, cualquier servicio que haya en la iglesia del Señor, y ahí se incluye el mismo apóstol Pablo, solo tenemos, hermanos, una identificación. Y no es con un título, no es con que hayamos sido ordenados en cierto grado, como si fuéramos reverendos o sacerdotes, sino que nuestra identificación únicamente es como santos en Cristo Jesús, sin acepción de personas, no con diferentes clases entre los cristianos, sino un solo grupo, los santos, aquellos que han sido apartados por Dios. Todos los santos consulares incluidos son apartados para Dios y para servirse unos a los otros. Como podemos leer en la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 11, que los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, ¿para qué fueron constituidos por Cristo? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para preparar a los santos para que ellos sean parte de aquella edificación. Entonces realmente aquellos que hoy tienen esos títulos deberían tomar las escrituras y leer que realmente son siervos entre los santos y no sobre los santos. Porque hoy en día hay como una rara servidumbre, hermanos, donde los que usan títulos especiales quieren enseñorearse sobre otros. Más bien que dice 1 Corintios 7:23. Por precio fuiste comprados. ¿Quiénes? Todos los santos hemos sido comprados por precio de sangre. Y dice, no os hagáis esclavos de los hombres. No, Cristo nos ha libertado, nos ha apartado como sus santos. Junto con el liderazgo de la iglesia somos los santos de Dios, no aparte. No somos los que nos enseñoramos de la grey, sino que somos nosotros mismos, hermanos, partes de la grey. Y el saludo continúa. El saludo de manera muy característica de la época y que es común en todas las cartas de Pablo y de Pedro y de Juan a los hermanos en las Escrituras. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, hay una gracia y una paz que es diferente a la que el mundo ofrece, diferente a la del mundo, reservada para los santos de Dios únicamente. Y solamente se encuentra en Cristo Jesús. Los filipenses, como decíamos en la introducción hace una semana, gozaban de gran favor, que es otra palabra gracia, favor inmerecido, como colonia romana, teniendo beneficios. Pero esta gracia de la que Pablo habla que tienen los santos en Filipos es diferente. No es una gracia caprichosa como la que daba el emperador a veces, que según sus caprichos daba favores a los hombres que estaban en su imperio. No, esta gracia es diferente, hermanos. Es la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo. J.A. Moutier sintetiza brillantemente la idea de estos cristianos santos en una gracia separada. Dice, a Pablo no le preocupaba lo que los cristianos son por naturaleza en este mundo, pero con lo que son por gracia a los ojos de Dios, sí. Políticamente son filipenses y no hay tal honor en eso, no hay ningún honor en ser filipenses, pero la gracia los hizo portadores de la naturaleza divina, dándoles el honor de los honores, ofreciéndoles su propio título y el carácter de Dios, llamándolos santos. Qué tremendo la gracia que Dios nos ha dado en Jesucristo. Ellos fueron los santos de Dios con los obispos y con los diáconos. Pero ellos tienen la gracia y la paz de Jesucristo. Una gracia, hermanos, que es diferente al mundo. Una gracia que nos constituye, hermanos, en el carácter santo del Señor. Y también hay una paz, hermanos, que no es como la paz romana, ¿no? Los romanos se jactaban de la paz romana. ¿Qué era la paz romana? Que dentro de sus fronteras había cierta relativa paz,
Aunque tenían sus guerras civiles, tenían las sublevaciones, ellos gozaban, según ellos, de cierta paz en el imperio. Tenían vías para comunicar las ciudades, tenían un ejército regular profesional que protegía las fronteras, y para ellos eso era la paz. Hermanos, pero los cristianos tenemos una paz superior a la que el mundo ofrece, una paz que este mundo no conoce, una paz que este mundo no nos puede dar, y es la paz que tenemos en Cristo Jesús. En Él tenemos la reconciliación con nuestro Padre, el perdón de los pecados. La ira de Dios ha sido removida sobre el Hijo de Dios, sobre aquel que ha puesto su fe en Jesucristo, y ahora goza de paz con Dios. Como dice en Isaías 26, versículo 12, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Había una promesa ya en Isaías 26, 12, que ¿qué dice? Que Dios nos daría su paz, porque Él sería que completaría, hermanos, nuestras obras. De Dios viene la paz, de una obra ya consumada en Cristo para el creyente. En Cristo tenemos la gracia y la paz, diferente a la del mundo, porque somos apartados para Él. Y en esa gracia y esa paz diferente tenemos el verdadero gozo, hermano. Un gozo diferente, hermanos. Como decíamos, hermanos, hoy solamente seguimos como en una introducción, solamente viendo el saludo de Pablo y Timoteo a los santos de Dios en Cristo Jesús que se encontraban en Filipos. Qué enseñanza tan bonita nos deja, hermanos, esta saludación, hermanos. Nos deja la enseñanza de cómo nosotros realmente, como Pablo, debemos identificarnos con Jesucristo como apartados para Él, para su servicio. Como los santos en Filipos, que también somos santos nosotros, hermanos, separados y apartados para Dios, para ser un pueblo único y especial de su exclusiva posesión. Qué imagen más hermosa había en el Antiguo Testamento, hermanos, que todos aquellos utensilios usados en el tabernáculo y en el templo eran purificados con sangre, sacados de un uso ordinario y llevados a un uso exclusivo. Así, hermanos, como hemos visto hoy en esta saludación, el cristiano, que era antes como todos los demás, como todos los de este mundo que van camino al lago de fuego, que iban camino a la perdición y a la condenación, que caminaban juntos, hermano, en la perversión y el pecado que ofrece este mundo, en su vanidad y el falso gozo. Pero el cristiano fue apartado por la sangre de Cristo, para que, aunque estaba en el mundo, ahora sea transferido, hermanos, ¿a dónde? El Señor Jesucristo, como aquella figura que decíamos ahora, como aquellos utensilios de uso común, que ahora por la sangre eran apartados para ser de uso exclusivo en el templo de Dios. Así nosotros por la sangre de Cristo hemos sido apartados para ser de uso exclusivo en la casa de Dios, que es su iglesia, para un servicio exclusivo para el Señor, para un servicio honroso, hermanos. Todos estos instrumentos no eran guardados en cualquier lugar, eran guardados en lugares especiales. Y el cristiano está en el lugar más especial que puede estar en este mundo. El cristiano se encuentra en Jesucristo. El cristiano se encuentra en lo espiritual, sentado a la diestra de Dios en Cristo Jesús, bendecido con toda bendición espiritual, gozoso por la salvación tan grande que ha recibido de parte de su Señor. Ha sido diferencia entre ella y el mundo, entre el uso común y el uso exclusivo de su vida para Dios. Habiendo sido apartados no solamente en posición, sino también para experimentar una vida que es completamente diferente a la de este mundo. Que Dios nos permita gozarnos en ser separados, en ser especiales por causa de Jesucristo, que es el único realmente digno de toda oración, de toda obediencia. Amén, hermanos. Demos gracias al Señor por su palabra y encomendémonos a Él. Encomendémonos a Él, hermanos, para que Dios revele a nuestro corazón el gozo que debemos tener de ser considerados posesión suya. Amén, hermanos. Damos gracias, Padre, por esta tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la diferencia que tú haces entre nosotros y este mundo, Señor. Porque nosotros cuando estábamos lejos de ti, Señor, sin esperanza, sin gozo verdadero, perdidos en la oscuridad de este mundo, tú nos apartaste y nos pusiste en tu luz, Señor. Tú nos sacaste debajo del almud y nos pusiste, Señor. Prendiste la luz en nuestro corazón, Señor. Por medio de tu palabra nos diste vida y nos alumbraste, Señor. Y nos convertiste, Señor, en posesión especial tuya. Gracias por este privilegio que tú das a tus hijos, Señor. Gracias por esta gracia y esta paz que tú nos das solamente
en Jesucristo, en tu Espíritu. Oh, Señor, permítenos experimentar este gozo, Señor. Que no anhelemos más, Señor, participar en aquellas cosas que este mundo participa, para participar de aquellas cosas que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo, apartadas para tus santos, esas obras que tú preparaste de antemano, Señor, para que anduviésemos en ellas, Señor. Permite que tengamos un caminar diferente. Permite que tu iglesia se vuelva a ti, Señor, y se diferencie de este mundo, para honrar el nombre de aquel que lo apartó. Oh Dios, seas tú santificado en medio de tu pueblo, y sea tu pueblo santificado en medio de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.